Buenos días, tenemos con nosotros a don Pedro Lechea. Para mí es un honor tenerte con nosotros, Pedro. Te agradezco infinitamente la posibilidad de estar conversando estos minutos de una serie de temas que me parece que son absolutamente relevantes hoy día, tal como estamos en este momento histórico en el Perú. Yo quería presentar a la audiencia, pues, aunque es muy conocido, Pedro Lechea, pero haciendo una síntesis de un montón de cargos y situaciones, yo destacaría, por un lado, su presencia en el sector privado, en diferentes posiciones, en diferentes tipos de empresas financieras, empresas de diferentes rubros, en lo cual ha sido director, y quizá donde es más conocido ha sido que presidente de Takama. Takama, que es uno de los emblemas, ¿no?, del vino peruano. Además, ha sido durante muchos años, estando en la Sociedad Nacional de Industrias, en diferentes cargos, pero digamos, en esa larga trayectoria pues, ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes posiciones, de diferentes personajes, en fin, que creo que es uno de los grandes temas de integración, precisamente, y de conocimiento del país. Posteriormente, ministro de Estado y, posteriormente, presidente del Congreso. Por tanto, creo que su trayectoria personal, profesional, amerita pues, el que podamos estar esta mañana conversando de una serie de temas. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. No, gracias, Miguel. El gusto es mío y el honor es mío estar con gente que está haciendo tanto por el país y trabaja tanto por el Perú. Yo encantado de ponerte a las órdenes. Pues mira, quizá tenía varias preguntas. La primera sería, claro, tú eres un empresario, diríamos, exitoso en una serie de campos, pero en algún momento dijiste, bueno, creo que tengo que hacer algo más y paso a ser un líder gremial. ¿Por qué? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué te metiste y qué has podido sacar de todos estos años de esta visión, con esa visión? Fíjate, es una historia, es todo un recorrido, Miguel, que comienza, como tú bien dices, porque tomo la decisión, ¿no? O sea, yo estaba estudiando en el extranjero, tenía posibilidades de unirme al Chemical Bank en un momento, y bueno, pues como dicen, el llamado de la tierra, me dijeron, vente al Perú, y llego en el año 81, 82, ¿no? Y habiendo estudiado en Inglaterra, tal vez la forma del estudio y del planteo de la universidad en la que estaba, el entender por qué de las cosas, ¿no? O sea, no las teorías grandes, el subdesarrollo de dominación y dependencia, que eran todos los temas que había en la época, sino analizar los hechos, qué estaba pasando en la cancha, quiénes eran los actores, por qué es que el Perú le estaba yendo mal. Llego en la época del presidente Belaúnde asume el poder, y vivíamos un país que parece que la crisis era endémica, o sea, era normal vivir en inflación, normal vivir con muertos, normal que las cosas no funcionaran, normal en devaluación, normal que la gente no le alcanzara para vivir. Y llego en la época que comienza pues Sendero Luminoso y la violencia contra el pueblo peruano. Era una violencia, pues una orgía de sangre la que manejaron estos señores, que fue espantoso. Entonces, cuando tú ves que el país en el cual tú has nacido y el país que, o sea, el empresario no es una persona que también tiene una sensibilidad y le interesa que las cosas funcionen bien, primero porque son peruanos como tú, que no puede ser que los peruanos como tú vivan sufriendo el día entero y les vaya mal. Y después, como dice este empresario mexicano, un hombre muy importante, Carlos Slim, desde el punto de vista práctico, la pobreza no es negocio. O sea, si lo queremos poner de una forma utilitaria, vulgar, la pobreza no es negocio. Pero más importante, tú sabes, Miguel, tú como yo somos católicos practicantes. Y tenemos algo más que hacer. Pues, si te han dado a ti ventajas, tú tienes algo más que dar. Entonces, es por eso que yo comienzo a ingresar a la Sociedad Nacional. Comienzo a trabajar en el Comité Vitivinícola, a interesarme por los temas. La Sociedad Nacional es como una carrera. Tú entras primero en los comités, del comité tú asciendes a una comisión. La comisión son como los ministros de la sociedad, ¿no? Hay la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión Laboral,
la comisión constitucional. Hay un montón de comisiones. No te digo, no hay tantas, 5 o 6, pero tienen mucha importancia porque son las que verdaderamente trabajan directamente con el presidente y el comité ejecutivo. Entonces, yo voy caminando y me piden que vaya a trabajo. Fue Manuel Lízaga el que me pide que vaya a trabajo. Y termino en el Consejo Nacional de Trabajo, donde he estado 20 años, en negociaciones permanentes con el gobierno y los sindicatos. Entonces era tratar de buscar, porque no generamos un marco práctico, un marco no que esté casado a estas grandes teorías que lo único que hacen es que otros se llevan la torta, pero los peruanos no. Entonces era trabajar objetivamente y llegamos a consensos muy importantes, muy importantes. Me acuerdo de uno de ellos en que estábamos con los sindicatos portuarios, que había una huelga. El ministro era el ministro Villarán. Y tratábamos pues de buscar la solución. Y en un momento se tiene que retirar el ministro ante la llamada del presidente Toledo. Y nos quedamos solos con los portuarios, ¿no? Y al final estábamos sentados y le dijimos de frente, bueno, ¿de qué se trata? Vayamos, ¿cuál es el problema real que tienen ustedes? No que la patronal, no que el trabajador, no. ¿Qué problema tienen ustedes? Y entre risa y broma, pues había uno de ellos, un estibador, que era un hombre muy grande, muy fuerte, que decía, porque yo tengo el poder. Entonces le preguntamos, ¿tú eres He-Man? ¿No? Entonces rompimos el hielo, nos reímos un rato, y al final tenían la razón el pedido que tenían ellos, que era que mientras que ellos no estaban trabajando en el puerto, si la mujer se enfermaba, no los atendían en el seguro. Entonces le dijimos, bueno, Vivanco, me acuerdo que se llama Vivanco, ¿de qué se trata? Vamos a hablar. Bueno, se trata de tanto, sacamos el cálculo y estábamos hablando de un 0.05% adicional para que todos pudieran estar cubiertos el día entero. Vivanco, cerrado, lo hacemos. Se acabó el problema, llegó el ministro y ya estaba resuelto el problema. Cuando llegó el ministro se encontró. Que ya estaba resuelto el problema. Pero ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero tratando siempre de ir al tema costos, al tema de oportunidad, a la realidad del problema, a la productividad que se podía hacer. Y encontrábamos soluciones. Hemos llegado a estar, yo te digo, cuando se hizo el Código de Trabajo, con la participación de la OIT, en las oficinas de la OIT, llegamos casi al 90% de las cláusulas consensuadas. Nos quedaban 2 cláusulas, que era el despido, que era cuánto te indemnizo, y las razones, que eran bastante objetivas. Entonces era una contra otra y ahí cambió el gobierno, y el gobierno que siguió no le interesó mayormente. Pero el Consejo Nacional de Trabajo ha tenido éxitos importantes, tanto que un miembro de la OIT nos dijo, es increíble, ustedes tienen 4 consensos, es muy difícil. Y yo representé al Perú en la OIT y llevamos el tema de la informalidad, ¿no? que logramos con la OIE de empresarios influir y que la agenda se pasara a la agenda de la informalidad, que nos ha hecho mucho. Pero en fin, siempre he estado en esa zona trabajando y finalmente voy a la presidencia, ¿no? Me tomó, es como una carrera, igualito que el ejército, tienes que ir ascendiendo y vas logrando consensos y logré la presidencia. Después la vía empresarial y de ahí siempre la preocupación, ¿por qué no podemos hacer las cosas bien? Si es tan fácil. Y efectivamente, a partir de ese momento entonces entiendo que das el salto a la política. O sea, las razones, por favor, nos cuentas un poquito más, porque tampoco es normal, ¿no? Hoy día muchos empresarios a la hora de meterse en política dicen hasta aquí no más, porque tienen miedo de la judicialización que le puede pasar, pero no etc. solamente eso, Miguel. Yo he tenido que tomar una decisión casi de retiro. Me explico, porque tú cuando entras al sector político, al sector público, tú terminas el trabajo al sector público y te vuelves persona de interés. Y los bancos te ven, pues, hasta acá llegaste, compadre. Y básicamente 2 años después de que sales, no hay directorio en que responsablemente tú puedas, si alguien me han pedido, oye, ¿por qué no vienes? No, porque voy a meterte una carga al directorio, no te voy a hacer un favor. Tanto es de que si yo hubiese entrado en 2 directorios, no hubiesen podido tener reactivo, por decirte. Entonces sales realmente con una carga y el banco te dice, mira, de ahora en adelante tú eres persona de interés. O sea, pides un crédito, no necesariamente. O sea, entras en una situación muy
restringida. Negativa, ¿no? Negativa para tu persona. O sea, Claro. tienes que cargar un poquito tu... No, a veces es bien antipático, ¿no? Pero por el otro lado, la parte positiva es que sí pude hacer algo que sentía que yo vivía mi vida privada, pero a la vez yo trataba de ver de qué forma podemos mejorar el marco en el cual trabajamos para que seamos beneficiados todos. O sea, no es una cuestión de grandes teorías, como es ahora este mamarracho de la 2030 o el socialismo del tercer mundo. Perdón, los países avanzan viendo la realidad y resolviendo los problemas. Por eso conversábamos, tú te acuerdas, hace un tiempo, hace no mucho, sobre este premio Nobel, estos dos premios Nobel, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, repensando la pobreza. O sea, ¿por qué hacen las cosas? O sea, ¿qué razón hay para que tú hagas las cosas? Y el caso más patente era el caso de la malaria en el África, que no lograban y venían con inyecciones de Suiza, inyecciones de Bélgica, inyecciones de acá. Y al final va este señor, Abhijit, que es una gran persona, un tipo extraordinario, que además ha sido de la casta última en la India. O sea, no le pueden decir que no sabe Paria, un paria. Un paria, básicamente. Y hoy día es uno de los grandes, ganador del Premio Nobel de Economía, ¿no? Y él se sentó y vio la solución. La solución era $1 por persona. ¿Qué cosa? Un mosquitero. Y se acabó. Nada más. ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que tú te das cuenta que tienen una formulación, que hay un interés internacional que te lo pone. Y hoy día se va develando de a pocos. Gente que quiere manejar el mundo. Siempre ha sido, hoy día estaba viendo en la mañana, leyendo un libro que me levanté temprano, y es una enfermedad de la persona que tiene todo, que de repente siente que tiene la razón en todo y que puede hacer lo que él quiere con los demás. Es una psicopatía. Entonces tú tienes que, Hitler la tuvo Gengis Khan, la tuvo Napoleón, la tuvieron una serie de personas que ya se consideraban perfectos. Y parece pues que desde arriba le dicen, no, no eres perfecto, y juácate, pum, ahí quedaste. Entonces nuevamente tenemos este tipo de personas con la teoría de género, la teoría del recalentamiento global, porque el calentamiento no funcionó. Ahora dicen la variación global. Bueno, perdón, ¿qué razones tienes? 81 personas y el resto de los científicos no opina. No, porque les han quitado la prensa. Entonces, cuando tú te das cuenta que estamos respondiendo a un marco que alguien le está imponiendo al país, no. Nosotros en el Perú tenemos nuestros problemas. Tenemos mala comunicación, tenemos muy mala conectividad. Hay el imperativo del desarrollo, que es todo un programa que justamente en la Sociedad Nacional yo fui el primero a pedir, yo lo quiero, que es el imperativo social. O sea, son 3 baterías de marcadores en que se mide el desarrollo. Siempre hay esta discusión entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento no es suficiente. Bueno. Ahora, si me permites, por favor. Tú has pasado por 2 etapas. Una, ministro de Estado, sí, y después presidente del Congreso. Sí. No, me imagino que no es lo mismo, ¿no? No, absolutamente. Por eso. A mí me parece que el Congreso es importantísimo. Me parece, te digo, con todos los defectos y con toda la mala prensa que le hacen. Si me das un momentito, te explico por qué. El ministro tienes objeto de lo que te toca a ti en tu sector. Entonces, ahí tú lo que tienes que ver, más que dar leyes, es ver por qué la gente no puede lograr lo que quiere. O sea, de qué forma tú puedes generar alternativas productivas para que la gente desarrolle. Por eso tú ibas a conocer a las personas a todos lados. Correcto. O sea, no solamente Fujimori iba a los diferentes... Ahora lo entiendo a Fujimori tremendamente, porque al final del día te vas a encontrar con gente que tiene carencias técnicas, carencias de conocimiento, y exacerbar la producción es un poco la majadería de Marx. O sea, solo la esfera de la producción genera valor. Mentira. La historia y los hechos han determinado que es el comercio, la información. Lo que genera es la información. O sea, la agricultura, que es el pasado, hoy día solamente le puede dar a 6-7% de la población trabajo. La industria no va a poderle dar más de 30%. Lo que le da la posibilidad de ir al pleno empleo es justamente el conocimiento, los servicios y increíblemente, atender al otro ser humano. O sea, lo que va a generar actividad económica realmente es cómo atiendo yo las necesidades del prójimo. Y eso es lo que ha determinado siendo lo que llaman el sector del terciario de la economía. Entonces,
cuando yo estaba de ministro, yo iba a ver qué pasaba. Entonces, ¿cuál era la carencia? Y la gente lo primero que te pide es, quiero una ley. ¿Por qué una ley? ¿Vas a traerte a alguien? Perdóname la expresión, un coimero. No necesitas un coimero. Es cómo nos organizamos para trabajar mejor. ¿Qué te falta de conocimiento? Y eso lo pude vivir cuando el presidente Fujimori me pide, estando yo en Tacama, lo que llaman el Centro de Innovación Tecnológico La Vid. El embajador de España y el presidente Fujimori me dice, por favor, ¿puedes hacer la industria vitivinícola? Entonces mi padre me dice, adelante, te vas. O sea, toma la presidencia y lo primero que encuentro es ni un centavo. No teníamos presupuesto. Y comenzamos a trabajar y lo primero que hacemos pues es un censo, un inventario. ¿Qué tenemos? No se sabía cuánto se producía pisco, si era adulterado o no, todo era adulterado. ¿Y qué cosa es lo que sucedía? Nadie tenía idea y Chile estaba reclamando el nombre. Entonces era el mejor de las situaciones. Ahí logro jalarme un directorio excepcional, el señor Uva, me jalo a un profesor de la Universidad Agraria, Alfredo San Martín, me jalo una serie de personas y les digo dos cosas. Primero, no van a recibir un centavo. Segundo, vamos a trabajar los sábados. Tercero, los sanguchitos y las Coca-Cola que tomamos son las que traemos nosotros. Acá no hay un centavo. Y comenzamos a trabajar. Y nos íbamos a Lunahuaná, nos íbamos en carro a Arequipa, en ómnibus nos íbamos. Y alquilábamos pues una combi, nos íbamos todos para allá. En Majes, ahí me jalé a un ingeniero geólogo que hacía un lindo pisco. Y íbamos armando. Al final del día, cuento corto, logramos convencer a Pedro Pablo Kuczynski, te digo la verdad, que ponga un sol 50 al pisco. Al poner el sol 50, ¿qué pasaba? Ya no valía la pena adulterar, hacer mal pisco o buen pisco. Y el sol 50 tenía una característica que estaba a un costo similar a la adulteración. O sea, si tú adulterabas, no ibas a tener mayor ventaja. Nació el pisco. El pisco peruano volvió a florecer. Hoy día el Estado ha terminado recaudando 800 millones de soles. Algo que no sabía lo que recaudaba. Y hay una industria. Y hoy día es el 10º Valle Ica del mundo en turismo enológico. Pero, entonces, son las cosas que se pueden hacer. Entonces, como le digo hoy día a las personas con las que he hablado, no me hables de la uva, no me hables del pisco, háblame de la cadena. La cadena es hotel, la cadena es restaurante, la cadena es turismo, la cadena es cajas, la cadena es botellas. Bueno, este es un ejemplo de lo que has podido hacer Exactamente. en el sector privado. Pero eso, cuando eras ministro, lo ampliabas a muchos otros campos. Era la misma idea de mi experiencia en el CIT. Por eso la cuestión era, hay que ver tú tienes que entender lo que está pasando. Cambiamos, por ejemplo, el sistema de multas. Conversamos con Fuerza Popular. Y el sistema de multas era un sistema de multas que tú estuvieras con la persona, no una especie de sanción, sino al error. Si yo tengo un sistema donde pongo muchas multas es que está mal diseñado. Yo tengo que buscar un diseño en que la gente vaya a trabajar, si se equivoca o hace las cosas al propósito mal, ya, lo siento mucho, es otro tema. Claro. Pero no hacer un sistema punitivo, no tiene sentido. Y rehicimos el tema de las multas, por ejemplo, había multas si tú pescabas y salían juveniles en tu malla. Obviamente los juveniles van a existir con el pescado grande, es normal. Entonces estaba lleno de multas el sector al borde de la quiebra. No solamente eso, sino habían 5 salas administrativas en el ministerio. Y eso costaba 120 millones de soles. ¿La solución cuál fue? Conversar con los pesqueros, conversar con todo el mundo y le dije, vamos a hacer una cosa. El que pesque juveniles tiene que informármelos. Nada más. Pero el que no me informe, sí tiene multa. Y los puertos tenían pues sus auditores. ¿Y qué pasa cuando pescan los juveniles? No, si estamos de acuerdo en ese primer paso, estamos de acuerdo. Yo no voy a multar, pero yo tengo que tener la información. Terminado ese punto, pasamos al segundo. Muy bien. Si pescamos 200.000 juveniles, suspendemos la temporada. ¿Cuánto era la pesca? ¿Cuál era la cuota? 2 millones, 2.200.000. Entonces, si ustedes me pescan 200.000 juveniles,
porque es más o menos lo que hemos estudiado en INVARPE, explicamos el problema de la reproducción. Entonces, eviten a los juveniles. Yo no voy a multar a nadie, no quiero multar a nadie. Resultado, se pescó, no hubo multas y se bajaron los gastos. Quizá entonces eso es un ejemplo, ¿no? Porque eso es un ejemplo. Seguro que has hecho muchos otros temas en diferentes otros sectores del Ministerio de la Producción. Entonces, quizá eso, mi conclusión, por lo menos escuchándote, es que el ministro no puede estar solamente sentado en el escritorio, sino tiene que conocer, ir al lugar de los hechos, hablar con las personas. Tienes que estar hablando con la gente. Porque tú haces hipotéticamente y le pongo el mercado acá o esto allá y esto funciona así. Mentira. Te vas a encontrar con gente que tiene otra formación, otra visión de las cosas y otro entendido de cómo puede salir adelante. Y otras soluciones. Correcto. Tú no las tienes todas. Y ahora, si ya pasamos al siguiente campo, que es el del Congreso, ¿cómo de ser ministro, en este caso ministro de Estado, a estar en el Congreso y ser presidente del Congreso? Mira, yo me acuerdo que cuando me presento y decido entrar en política, porque la primera persona que me hizo caso en un tema tributario, debo reconocerlo, fue PPK. Y logramos generar el pisco en el Perú. Y con esa lógica podemos generar un montón de cosas más. La lógica es básica. ¿Cuánto cuesta adulterar, contrabandear? Entonces, si tú no tienes presupuesto para combatir eso, pon un costo equivalente. Entonces la gente se da cuenta que no va a ganar plata siendo dedicada al crimen. El problema es que bajas la tasa, pero la sorpresa es que en el tiempo el volumen compensa. Ok, pasando a cómo me fui al Congreso, por eso mismo. Y se lo dije, Alfredo Torne estuvo presente cuando fui, ¿por qué quieres ir al Congreso? Me preguntaron. Le digo, porque es la Junta General del país. El Congreso es el lugar con todos los errores que tú quieras. Con los comesueldo, con los mochasueldo, con mi pollo. En el fondo, el Congreso peruano ha evitado que el país caiga en peor. O sea, el golpe de Estado de Castillo lo evitó. Y mal que bien, no ha generado una crisis económica y el Perú sigue estable. Pero si le prestáramos más atención al Congreso, el Congreso es el lugar donde se da todos los marcos legales del país. O sea, el Ejecutivo al final del día envía una ley, pero el Congreso le dice, ¿sabes? Así no va, va así. Entonces, lo que nos propusimos era primero ordenar las cosas y después comenzar a revisar los marcos, porque no puede ser que el país haya crecido en casi 5 veces sus ingresos fiscales, la población en 32%, y sentimos que no tenemos plata para nada, que el crimen avanza, no hay atención de salud, el empleo, los colegios se caen a pedazos, han hecho el PRONEI para reconstruir 30.000 colegios, y nadie se da cuenta que en los últimos 7 años, por ejemplo, esa era la cifra que yo tenía en el 2020, el 2020 el Perú había gastado $50.000 millones en 7 años para los colegios. $50.000 millones, perdóname. Un montón. Perdóname. Es ofensivo escuchar que eso se ha gastado y que los colegios están que se caen en Pachacútec, en Ica, están que se caen acá arriba, en Caraballo, en Cerro Camote, que todo está de cabeza. Lo que está encontrando el alcalde López Aliaga. No puede ser que hay impasividad de que la gente no puede comer en los cerros, que no tienen agua. O sea, eso no es permisible con la cantidad de dinero que tiene el Estado. Los últimos 4 ministerios, el de Trabajo, el de Cultura, el de la Mujer, el MIDIS y el de Ambiente, le cuestan al Perú 40% más de gastos corrientes. ¿Para qué? ¿Para qué? No han funcionado y no funcionan, pero sí se han llenado de una cantidad de dinero que es ofensivo. No le pagas a las enfermeras, no le pagas a los profesores, no le pagas a la policía y no tienes unas Fuerzas Armadas debidamente equipadas. Las Fuerzas Armadas no solamente tienen el carácter disuasivo, sino el buen diseño de las Fuerzas Armadas, como en Uruguay, son la primera respuesta a las catástrofes. Totalmente. O sea, tú puedes tener equipos ambivalentes, son equipos que llegar al Braem en helicóptero es lo mismo que llegar a Ica. La gente cree que el Braem queda pues, por el mundo árabe. No, queda acá a la vuelta. Entonces, y son tierras maravillosas, lo que pasa es que no estamos conectados. Ahora, entonces,
según esto, por eso pensabas que estar en el Congreso Era llegar un punto más adelante. tenía una cuota de poder en positivo. Exacto, a donde pudiéramos trabajar los marcos. O sea, el estar en el Ejecutivo es muy importante, pero tiene que haber un acuerdo con el marco. El marco es más importante que el Ejecutivo, porque al final del día en las Juntas Generales se da el diseño y lo que le ocupa al gerente es ejecutar bien. Yo había logrado un buen entendimiento y un buen manejo con el partido fujimorista. Por eso pude sacar la ley del impuesto. Ahora, yo me reunía casi quincenalmente con los presidentes de las comisiones que como ministro me tocaba. A mí que me llamara el Congreso, obstrucción, ni se me pasaba por acá. Era normal que me llamaran. Era normal que yo llevara, y que más, me reunía en mi oficina de congresista con los presidentes de las comisiones que me tocaban, con el de producción, con el defensa del consumidor y con quien me tocara, porque eran los mandantes. Entonces yo tenía que compartir mis cifras, compartir los problemas, cómo veía yo las cosas y someterme a las preguntas que quisieran. Bueno, se ha dicho de paso, esa era la vida en la industria privada. Cuando yo he sido gerente o director, cada día... Así es. Y me preguntaban de todo. O sea, todos los directores me daban, pero como a pelota de jayalay. Y yo tenía que contestar satisfactoriamente si no me cambiaban. O sea, tu posición en el Congreso en estos años, ¿consideras que ha valido la pena tu estar ahí? Mira, ha valido la pena porque sí me parece que es vital. La dinámica perversa que se ha venido manejando es que las ONGs, a través de comisiones de altísimo nivel, casi nivel estratosférico, manejen las leyes y que simplemente sea la mesa de partes, el Congreso. No. El Congreso, si tanto es que cuando yo tomo la presidencia del Congreso, que con una bancada de 5 personas, ¿sabes? O sea, tuvimos un consejo, los Fujimos. Eso es un milagro, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo había trabajado mucho a la interna cuando fui congresista y después, o sea, yo tenía mucha confianza, por ejemplo, con la gente del APRA, con la gente tanto de Keiko como de Kenji, y con mucha gente que se había quedado desprendida, gente de APP, el pastor Rosas, con quien trabajo. Entonces, vamos regresando a lo que postuló tanto la señora Keiko como lo que postuló PPK. Nosotros postulamos el destrabe en la economía. En ningún momento meternos en esta cuestión de género y todos los mamarrachos de medio ambiente que no venían al caso y que ninguno de ellos aprobó hacer una política. Entonces, pude decirle, ellos me preguntaron porque buscaban a alguien independiente en quien pudieran creer. Y sabían que mi posición muchas veces era vista, o sea, ellos sabían cómo iba a votar, sabían lo que iba a decir y sabían a qué me iba a oponer. Entonces, es ahí que viene la propuesta y me dicen, ellos son los que me piden a mí, tú puedes llevar a cabo esto. Le dije, yo encantado, porque además creí en eso. O sea, tiene que haber un punto en que el marco de trabajo pueda ser un marco de trabajo positivo con el Ejecutivo. Tanto que te digo que uno de los mejores trabajos que recuerdo es cuando entro me piden que yo vaya a la Comisión de Presupuesto por mi formación de empresario, de haber estudiado economía, para trabajar el presupuesto. Entonces nos pusimos a trabajar el presupuesto, siendo la señora Cecilia Chacón de Vettori la presidenta, fujimorista. Entonces había pues un poco sangre en el ojo al comienzo, yo tuve que bajar el temperamento y el presupuesto logra aprobarse en consenso, y no se había aprobado un presupuesto en consenso hacía 74 años. Entonces, un éxito total. Un éxito total, sí. Que justamente es lo que yo pensaba. O sea, si tú puedes ponerte de acuerdo en hacer marcos que te alejes de todos estos fundamentalistas, que lo único que parece que tienen es una funda en el cerebro, se han infundado la cabeza y no sacan la cabeza de la funda. No porque Mao Zedong dijo, no porque el otro dijo, oye, perdóname, a mí no me interesa. Acá tenemos una situación, cómo generamos alternativas y oportunidades a gente que son dueños de enormes cantidades de tierra y que se mueren de hambre. O sea, no es un problema de quién es qué. O sea, ¿cómo hacemos que todo el mundo comience a tener éxito en el país? O sea, que no te arrepientes en absoluto de esa trayectoria, sector privado, gremios, ¿no? Sí. Y política
ministro. O sea, la verdad que eres pienso de las pocas personas que ha pasado por todas las etapas. Siento que había una manito que me iba empujando. Será Dios, ¿no? Yo creo que me ha puesto en las oportunidades y me ha hecho ver cosas impresionantes. Y obviamente me han atacado por ser yo, y como te digo, o sea, nosotros no somos seres perfectos, ¿no? Y me han venido a todo tipo de cosas y temas, sino que las condiciones por las que pude avanzar son bastante extrañas y particulares, ¿no? El hecho de haber trabajado, por ejemplo, durante el tiempo que yo estaba metido en Atacama, nosotros teníamos, por razones de lo que fue la llamada ley del pan llevar, tú tenías que tener parte de las tierras de producción para el mercado, entonces producíamos sobremesa. Entonces he pasado casi 25 años en el mercado número 2, trabajando 3 meses al año. Entonces teníamos 600 camiones, manejábamos 60 puestos. Sabía que si a las 3 de la mañana tenía un problema, me llamaban a mi casa. Yo recién casado, mi mujer me decía, ¿dónde te vas? A las 3 de la mañana, no, me voy a la parada. Un día, ¿quieres venir? Le dijo, no, fui una vez y ya no. ¿Y qué pasaba? Que los estibadores, que eran pues los conocidos terocaleros, una pena que gente que después de años y años tenga una condición de que todavía tengan que hacer el trabajo que hacían, pero entraban en huelga. Entonces, cuando entraban en huelga, algo que había... No descargaban. Claro, y el sol comenzaba a las 6 de la mañana y la fruta se pudre. Claro. Entonces, al final, éramos yo y otro productor más que teníamos que resolver la huelga, si no los camiones no entraban y teníamos una pérdida. Y el lucro cesante sobre un producto que tiene, pues, vicio propio, como es la fruta, no había quien me pagara. Entonces yo tenía que ser el que está parado en el arco. Y al final eran mis amigos y resolvíamos el tema. Perfecto. Oye, pero ya finalmente, digo, no finalmente, sino con toda esa trayectoria y experiencia, ¿cómo consideras, cuáles son los principales retos, temas que, por decir así, estamos hoy día, ¿no? Final de noviembre de 2024, con toda una situación política complicada, en fin, tantas cosas que acaba de pasar en la PEC, vienen elecciones 26, en fin, todo este mundo y la corrupción, o sea, por decir así, estamos en un mundo bien complejo. Entonces, Mira, ¿cuál es, a tu juicio, con tu experiencia, qué es lo que consideras que hay que ponerle, ¿no?, el énfasis? Mira, lo voy a decir a pesar de que posiblemente me vaya a doler, ¿ya? Cuando yo asumo la presidencia del Congreso hay una frase que sale en Expreso. Nosotros ya no debemos dejar de ser manejados por gente por la que nadie ha votado. Hoy día hay una agenda internacional, la batalla se ha visto en Estados Unidos, el tema de género y el globalismo lo que quieren es nuevamente manejar el país como si fuera su casa. Yo creo que ese no es el caso. El Perú tiene sus problemas muy particulares. Somos un país que tiene enormes oportunidades. Yo creo que el paso que ha dado China por una necesidad, China necesita para seguir creciendo y seguir logrando sacar al pueblo chino de la pobreza, es una necesidad. No es que quieran hacer amigos nuestros ni nada, es una necesidad objetiva. Y en tanto que nosotros seamos objetivos, como decía el primer ministro inglés, Lord Palmerston, los países no tienen amigos, tienen intereses. El interés del Perú es su pueblo. El interés de China es su pueblo. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro pueblo y de nadie más. Obviamente tener relaciones que sean prácticas, pero no venir a cantar acá la palinodia del género, del número del recalentamiento, que prueba a ser cada vez más una tesis de copamiento de este movimiento globalista. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Perú es salirse del globalismo. Chao. Nos salvamos de casualidad no firmando el Tratado de Escazú, que era pasar a manejar todos los recursos naturales peruanos. Gracias a Dios eso se pudo evitar. El Perú es peruano, es de los peruanos. Y los peruanos tienen sus problemas y debe ser nuestra primera preocupación. El resto de estas grandes tesis filosóficas, que sigan su camino, que tengan éxito y que vayan por otro lado. No las necesitamos. Entonces lo primero es una ficción distinta. Todo el resto que nos vienen a contar es un cuento. Entonces, cuando tú ves el otro problema de la corrupción, si ves toda la corrupción, que es el caso de
principalmente de las construcciones, de lo que necesita el Perú de infraestructura. Increíblemente, es un grupo de empresas y el Estado. El Estado es el común denominador en toda la corrupción. No puede ser que tengamos presidente Toledo en la cárcel, ya en camino, en el juicio que se le está viniendo al señor Humala, ya el juicio que se le está viniendo a PPK, ya el juicio que se le está viniendo y que ya está, Toledo está dentro, y que comienza a haber pues toda una serie de razones. Vizcarra. Bueno, Vizcarra, que tiene el problema que tú me estás olvidando de él. Y si nosotros vamos a la tesis chilena por la cual meten a la cárcel a Fujimori, que es el conocimiento indirecto del hecho, esta tesis desarrollada en la Universidad de Valencia, que tanto se usó, con la cual deportan al señor Fujimori, también se le aplicaría a Vizcarra y a Sagasti. A Sagasti por los 11 muertos de la carretera del norte y a Vizcarra los muertos de la discoteca, porque se supone que cuando estás en estado de excepción, el presidente sabe todo. Esa es la base, y por eso gente ha ido a dar a la cárcel. La pregunta que es interesante que propone el doctor Abanto es, solamente en el caso de Fuerza Popular, en el caso del APRA, son conjuntos que han hecho el crimen, pero en el caso de Toledo es el solo. En el caso de Vizcarra es el solo, en el caso de Humala es el solo, no. O sea, ahí tenemos el otro gran problema, ¿no? Y este problema, yo pensaba, pero Elon Musk, este trillonario, el hombre considerado un hombre genial, un hombre más rico del planeta, le hace un apunte al señor Soros y le dice, usted es muy inteligente, usted ha visto que el mejor dólar ha sido comprar la fiscalía. No lo digo yo, lo dice el señor Musk. Entonces hoy día hay países que tienen su poder judicial enredado políticamente. España lo tiene. Lo está teniendo todos los países y hoy día en el Perú yo creo que una sensación general el problema que tenemos en el poder judicial, ¿no? Y fue la razón por la que ya a mí me dan el golpe de Estado. Porque yo lo que quería era poner gente de un nivel que estuviera por encima de la discusión de tal o cual persona. Y no lo quería poner yo, sino era la sensación cuando yo tomo la presidencia, es cumplir con los temas de ética que estábamos votando gente. O sea, si íbamos a una votación, por ética habíamos suspendido a 4 o 5 personas al momento que llamamos a la elección del Congreso. Y cuando se dan cuenta que viene la elección al Tribunal Constitucional, que ya había tomado 8 meses, todo el mundo creía que yo lo estaba poniendo sobre noche. No, fue una conversación que yo tengo con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume Fortini, y él me dice, doctor, presidente, me dice, presidente, te digo, presidente, sí. Me hacía gracia, ¿no? Me hacía acordar el diálogo de Cantinflas, su excelencia, su excelencia, su excelencia, su excelencia. Bueno, teníamos que ser formales. Te digo, presidente, ¿sigo con el proceso o no sigo con el proceso? Porque el proceso lo inició Salaverry de una carta de usted. No voy a enviar otra carta si sigue el proceso. Entonces yo tomo la prudencia de preguntarle al Pleno, ¿seguimos con el proceso? Ratifico que tenemos que seguir el proceso. El Pleno me dice que sí. Le digo, las 2 modalidades que hay, el proceso que se eligió durante el periodo del señor Salaverry es este proceso por invitación. Lo ratificamos, todo el mundo me dice que sí. Entonces, por ejemplo, la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos era una propuesta de acción popular que fue aprobada en el periodo del señor Salaverry y ahí se detuvo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros nos nombramos al tribunal. Nosotros seleccionábamos un grupo de personas para que el Pleno los nombre. O sea, dentro de eso, el reto, hablando de retos... Pero entonces yo vengo acá. Termina. ¿Quién me hizo la guerra? Me hizo la guerra la ONU, la Unión Europea. Me hizo la guerra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene nada que decir. La Corte Interamericana tiene el privilegio de ser la última instancia en cuanto a derechos humanos, el artículo 2 de la Constitución, y nada más. Sobre política interna no puede hablar. Entonces, súbitamente yo tenía todos estos vehículos globalistas atacándome. En lo personal, perdón, esto es una política interna de Perú, esto es la división de poderes del país. Así como, ¿quién nombra a los generales? ¿Quién nombra a los ministros? A los embajadores. Están en manos del Ejecutivo. Entonces, ¿quién nombra para balancear? ¿Quién nombra el Congreso? Los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, así como tiene nombramientos el Ejecutivo, tiene nombramientos el Parlamento. Entonces, hay un juego de poderes, el Poder Judicial, y cuál es el rol. Entonces, no hay ninguno
que pueda tener un poder como finalmente se dio, que nos pasaron por encima. ¿Por qué? Porque el espíritu de una constitución es esa, que no haya nadie que pueda unilateralmente disponer del poder. La disolución, como se ha aprobado estos días en la televisión, no tiene una aprobación del Congreso. Perdón, del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, el ministro tiene un poder enorme, porque puede decirle al presidente no estoy de acuerdo. Entonces, hay dos caminos. Me hace renunciar, con lo cual es público que como ministro no estoy de acuerdo con la política, o me estoy de acuerdo con la política. O sea, el ministro puede poner en jaque al presidente. Y la ley está hecha en esa forma. Pero más importante es el marco, como te repito, que el Congreso puede dar con todas sus falencias. Italia ha tenido la Cicciolina, célebre filósofa del mundo de la farándula, pero ese es el mundo de él. Yo te diría, en un 90% todos son gente que quiere dejar el pellejo por el país. Como dice la ley de Gauss, tienes muy bueno y tienes muy malo, en cualquier grupo humano. Pero en fin, de eso se trata. O sea, ahora, retos. ¿Qué es lo que, pensando hacia adelante, consideras que es lo más prioritario para... ¿no? Hay tantos problemas, pero se trata, por decir así, con tu experiencia y tu visión, decir, mira, ya has dicho alguna cosa, pero no sé si hay algún otro punto. Mira, es muy simple, te lo vengo diciendo hace rato. Si alguien políticamente quiere trabajar, primero tiene que ser peruano, quiere ser peruano. Y quiere trabajar con los peruanos, punto. El que viene de afuera, encantado, venimos a trabajar temas de comercio, venimos a hablar temas de complemento, pero de política, solo los peruanos. Los problemas se van a reducir a la 10ª parte. Una vez que se reducen los problemas a la 10ª parte, ver a dónde el dinero está siendo asignado. Si son temas reales de los peruanos o son temas reales de alguien más. Ahí vamos a reducir los problemas y vamos a focalizarnos en los verdaderos problemas del Perú. Yo estoy sorprendido por el alcalde, que lo han puesto en Berlín, obviamente lo han dejado afuera, pero él está trabajando y se ha dedicado a trabajar para los peruanos, con los peruanos. Si tú te enfocas, los problemas se te reducen considerablemente. Pero si tú estás trabajando para terceros, es imposible. Eso sería un poco... El mensaje. Ese sería el mensaje. El mensaje. Perfecto. Te lo digo, o sea, si tú eres peruano y quieres trabajar para los peruanos, pero eres peruano primero. O sea, no aplaudes. A mí me extraña haber visto gente con el presidente Humala haciéndole barra a la 2030. Entonces tú te vuelves sirviente de la 2030, te vuelves sirviente de terceros. Perdón, los terceros de puerta para afuera. Tanto y cuanto vienen al Perú, yo encantado que vengan a comerciar, medicina, conocimiento, pero ¿a cambiar quiénes somos? No. Perfecto, muy bien. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo. Me has hecho hablar más de lo que quería. Espero que esto sea un mensaje muy importante para toda la gente que te va a escuchar y agradezco muchísimo ese rato que hemos pasado tan grato y a la vez hemos visto cosas. O sea, tiene futuro el Perú, ¿no? Por supuesto. Este país, cuando he sido ministro, lo he recorrido palmo a palmo como comerciante, lo he recorrido palmo a palmo. Es enorme, es una maravilla, su gente es buena. La gente peruana es gente trabajadora y me lo decía gente, extranjeros con los cuales he compartido en la época que hacía comercio de café desde San Juan del Oro hasta San Juan del Oro en Puno, hasta Bagua. Hemos ido de valle en valle. Todo el mundo algo que hacer, todo el mundo quiere trabajar, todo el mundo quiere desarrollar, todo el mundo quiere llegar al mercado. El peruano es gente muy, muy activa y gente muy de trabajo. Lamentablemente son los peores casos los que conocemos, pero no nos cuentan la cantidad de gente, la solidaridad que hay, las ganas de triunfar, las ganas de sacar las cosas adelante, de sacar a sus familias adelante, la preocupación que hay. Y lamentablemente, pues, parece que se llega a Palacio y una vez que entras en Palacio de Gobierno, desaparece tu interés primigenio.
Pues esperemos que el nuevo presidente Sí, no se olvide de eso que estás diciendo. claro, lo que estoy tratando de decir es que tampoco es tan complicado. Perfecto. Tampoco es tan complicado. Y tenemos que revisar los gastos. O sea, la estructura de gastos del Perú es absurda. Perfecto. Bueno, Y mal asignada. Pedro, muchísimas gracias por esas ideas tan interesantes y hasta pronto. Ojalá, mi querido Miguel, y créeme que por el aprecio que te tengo a ti y todo lo demás que acepto entrevistas, porque yo estoy ahora, como te digo, más regresando a mi vida particular. Como dices, ya entramos en cierta recta, ¿no? Normalmente en otros países ya nadie nos contrata. Perfecto. Muy bien. Muchas Listo. gracias. Gracias.